Bueno, muchísimas gracias por su espera. Como les estaba indicando anteriormente, nos acompaña hoy una egresada nuestra de la especialización en psicología de las organizaciones, Mónica Nayibe Ávila, a quien le doy la bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me voy a permitir leer la hoja de vida de Mónica. Mónica es psicóloga, es magíster en inteligencia artificial aplicada al comportamiento humano y magíster en dirección y gestión de recursos humanos. Es especialista en dirección y gestión de proyectos, en derecho del trabajo y seguridad social y en psicología de las organizaciones. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando áreas de talento humano en empresas del sector asegurador y de servicios, gestionando integralmente el ciclo de vida del colaborador. Su trayectoria se distingue por implementación de estrategias que integran el cumplimiento normativo, transformación cultural, gestión del cambio y desarrollo del capital humano. Actualmente se desempeña como directora corporativa de talento humano del Grupo Empresarial Multinegocio, donde ha consolidado procesos innovadores de comunicación, formación y gestión del conocimiento orientados a fortalecer culturas laborales sostenibles y alineadas con la estrategia organizacional. Y precisamente la charla que vamos a tener hoy por parte de Mónica es sobre esa estrategia organizacional en la gestión del talento humano. Entonces, pues le doy la bienvenida nuevamente a Mónica y la vamos a escuchar, vamos a tener una charla pues del tema. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que ya hace tiempo no nos veíamos y parte de lo que acabas de leer es una especialización que hice en esta universidad en psicología de las organizaciones, donde te abre como ese panorama a poder liderar un área de talento humano, ¿sí? Poder enfrentarte a no solamente el ciclo de vida del trabajador, sino cómo también manejas toda la parte normativa en una organización. Entonces creo que eso es estudiar psicología de las organizaciones, porque permite que tú empieces a abrir ese campo organizacional como psicólogo. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante y es lo que pasa a nivel de organización. Actualmente en la Organización Mundial de la Salud hablamos del 4% de personas a nivel mundial que padecen un trastorno de ansiedad o episodios de depresión. Esto quiere decir que no solamente afecta a la salud mental de las personas, sino que esto va muy de la mano con un entorno laboral. Nosotros constantemente vivimos con personas que tienen un mundo y una vida fuera del trabajo, y desde el área de talento humano tenemos que comprender cómo funciona esto y cómo ellos vienen a adaptarse en la organización. Por eso creo que hoy la pregunta importante es ¿qué es el talento para las organizaciones? ¿Sí? Yo escuchaba en algún momento al doctor Pedro Antonio que decía: el talento es el uso inteligente de la inteligencia. Y es eso, es poder hablar del conocimiento, de las competencias, de las habilidades que tiene cada trabajador y qué los motiva y qué los inspira a trabajar y desarrollarse en una organización. Por eso es el papel tan importante de un psicólogo organizacional, porque logra comprender esa persona, logra desarrollar su talento y entiende cómo se puede integrar a un contexto laboral desde su inicio hasta su final. Y hablamos del ciclo laboral de los colaboradores, cómo ellos desde el momento que aplican una vacante vienen con una cantidad de expectativas y una cantidad de sueños por querer desarrollarse. Viene su proceso de formación, su proceso de adaptación, evaluaciones de desempeño para medir sus competencias y su proceso de desvinculación para cerrar el ciclo de vida del trabajador. Aquí es donde los psicólogos organizacionales cuentan y hacen parte importante de cualquier organización. Por eso un psicólogo debe actuar en un área de talento humano. Creo que es el beneficio más grande para cualquier organización. Y acá hablamos de que el talento va más allá de la experiencia, y era lo que les decía hace un momento, cómo esa capacidad con la que viene una persona, con esas ganas de aprender, ese proceso cognitivo que viene, sus habilidades blandas y sociales que se integran a poder desarrollarse en sociedad y en un contexto laboral, ese conocimiento que trae por su formación y ese compromiso que en últimas es lo que lo motiva día a día a trabajar. Creo que esto es frente a la pasión y las ganas de hacer las cosas de la mejor manera y trabajar siempre de la mejor manera. Por eso una persona desde el momento que ingresa a una organización debe ser
debe tener un proceso de adaptación y un proceso de inducción que le permita desarrollarse de la mejor manera. Siempre he pensado que cuando tú no recibes al trabajador y no permites que él aprenda, tenga inducción a su cargo, difícilmente va a obtener los resultados que se quiere desde el área, porque necesita un proceso de entrenamiento y de capacitación. Hay 3 dimensiones claves en talento humano. Una son las competencias laborales, que son esas capacidades técnicas que permiten que la persona funcione y desarrolle sus actividades como tal. Unas actividades personales y sociales que vienen innatas en la persona o que vienen con ella, que son esas habilidades que le permiten desarrollarse y empezar a entrar en contacto con los demás. Y esa evaluación de desempeño que mide esa mejora continua que tenemos todos los trabajadores en una organización. Y así es como estas dimensiones permiten que un trabajador pueda desempeñarse de la mejor manera en una organización. Chiavenato en el 2002 habla de unos objetivos estratégicos que permiten desarrollar el talento humano. Habla de unos objetivos organizacionales que van muy de la mano con esa misión corporativa. Y es como yo logro integrar al trabajador para que actúe en función de esa misión que tiene la organización y ese objetivo corporativo que ya tiene establecido y diseñado. Fortalecer la competitividad, porque cuando yo tengo trabajadores que tienen el conocimiento y saben hacer muy bien su trabajo, pues creo que eso se traduce en productividad. Un trabajador que realmente trabaje y que realmente haga sus labores como corresponden es competencia para cualquier organización que haga lo mismo que, digamos que el objeto social que tenga la organización donde esté trabajando. Ese establecimiento de políticas claras, cuando yo sé cuáles son las políticas y los lineamientos de la organización, voy a poder trabajar en función a ello. No solamente en el día a día o en lo que me digan hoy o en la prioridad o en la urgencia, sino que voy a tener ya un camino trazado que me va a permitir desarrollarme. Y ese ambiente laboral que creo que es fundamental para que cualquier persona pueda permanecer en una organización. Trabajar en el clima organizacional de la empresa o en el clima laboral de la empresa es uno de los factores más importantes que se deben tocar. Cuando yo tengo personas sanas, en un lugar donde se pueden desarrollar, donde pueden comunicar sus dudas e inquietudes, donde realmente pueden alzar la mano y pedir ayuda, son personas que realmente van a tener mayor compromiso con la organización, van a tener más sentido de pertenencia y van a tener pasión por lo que hacen. Esto se traduce en algunos beneficios tangibles, como un aumento de productividad, la disminución en la rotación de personal o en las ausencias por enfermedad o por algún accidente también laboral que se puede ocasionar al no tener claras las funciones. Una mayor eficiencia en los procesos. Cuando yo tengo claridad de mi inducción, de mis procesos, de cómo hacer mi trabajo, va a fluir mucho más fácil el proceso y voy a, digamos que evitar que se presenten incumplimientos o faltas asociadas a errores que pueda cometer con mi trabajo. Pero esto no es, digamos que del todo tan real. Todas las organizaciones tienen algunos obstáculos que, independientemente de la jerarquía, yo no sé, Mónica, tú lo puedes decir mejor que yo, se ven, ¿sí? Y creo que lo vemos en todos los contextos. A veces desde las organizaciones a nivel directivo no creemos en ese talento, ¿sabes? Pensamos que lo único que nos realmente es rentable para la organización son los números, es lo que nos genera dinero. Sí. Pero realmente lo más importante para cualquier organización es su gente. Cuando uno empieza a trabajar desde su talento, desde las personas que son personas que realmente llegan con esa necesidad y con esas ganas de comerse el mundo y de dar lo mejor de ellos, uno obtiene los mejores resultados. O sea, las personas es el piso de cualquier organización. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros desde la especialización en psicología de las organizaciones lo que buscamos es eso, que aprendamos a gestionar el talento, que tengamos esa visión estratégica que pueda aportar a la organización también y tener en cuenta que trabajamos con seres humanos que aportan a las organizaciones y debemos creer en ese talento humano que tenemos. No es el principio de decir, detrás de usted vienen 50 personas, sí, pueden venir 50, hasta 100 personas, pero ¿qué también lo van a hacer?
¿sí? Por querer ahorrar de pronto algún dinero como organización en términos de es que usted me sale más costoso, en cambio si usted se va o lo retiro, puedo conseguir una persona por la mitad de precio. Seguramente sí, pero es muy probable que no se consigan los resultados que se tenían. ¿Por qué? Pues porque si tienes una persona cualificada, absolutamente con un desarrollo para la organización, pues es alguien que realmente vale la pena invertir y en donde sabemos que los procesos se van a desarrollar de una forma adecuada, ¿sí? Lamentablemente no todas las organizaciones lo piensan de esta manera. Cada día las organizaciones piensan en cómo podemos reducir gastos y la única forma que consideran de reducir gastos es con el personal, ¿sí? Es cierto, creo que cada que pasa o hay alguna crisis en una organización, uno dice, el talento es lo primero que toco. Y realmente creo que es la pérdida más grande, porque ya llevas un tiempo capacitando a las personas, ya saben hacer muy bien su trabajo, y esa falta también de compromiso con ese plan de desarrollo. ¿Cómo le sigues dando herramientas y sigues formando a tu equipo de trabajo para que obtengan los mejores resultados? ¿Sí? Y creo que ese es el problema, que a veces a nivel directivo cobra factura con el tiempo en las organizaciones. Es reducir ese valor de las personas o minimizar ese valor de las personas cuando realmente son el motor de cualquier organización. ¿Sí? Eso a nivel directivo. A nivel organizacional también pasa mucho que cuando las organizaciones son rígidas o burocráticas, pues también todas las tomas de decisiones tienen que ser controladas y tienen que estar con 1 y 2 y 3 filtros, que eso también genera reprocesos, y muchas veces la opción que podría tomarse con un solo sí, pues se puede perder, ¿sí? Por esa misma estructura tan rígida que hay en la organización. ¿Sí? ¿Sí? Las estructuras organizacionales en nuestro país son bastante diferentes, digámoslo de esa manera, son muy particulares. Estas estructuras rígidas generalmente generan muchos reprocesos. Lamentablemente también muchas organizaciones, cuando van creciendo, pues se van convirtiendo en estructuras burocráticas. Eso no significa que no se puedan generar también características de otros diseños de estructuras burocráticas que puedan agilizar un poco y ser mucho más amigables con lo que se está desarrollando al interior de la organización, precisamente para evitar que se caigan procesos o que tengamos unos tiempos de respuesta demasiado lentos y no seamos competitivos en el mercado. Y mira que sumado a eso está también cómo se ve el área de talento humano, ¿sí? Porque a veces lo vemos como un área netamente administrativa. Contrate, despide, ¿sí? Pero desde talento humano, la capacidad o la forma en que se puede desarrollar el talento de las personas va mucho más allá. Va a poder generar una estrategia que vaya muy orientada a esa estrategia corporativa y cómo realmente, aunque no son tangibles los resultados, puedo mover muchísimo más a la organización, ¿sí? Eso también en ocasiones nos afecta a nivel de organización. Y la ausencia de la inversión en el desarrollo. Formar a las personas en una organización no es nada económico, o sea, creo que los planes de formación y las capacitaciones formales, certificadas, son muy costosas para la organización. Sin embargo, si eso lo traducimos a cómo puede hacer una reinversión en el empleado en la empresa, creo que se podría ver de una manera distinta, ¿verdad? Y pasa también con los empleados. Los empleados a veces dicen, ay no, una capacitación no quiero, muchas gracias, o en una capacitación entonces si me voy a tanto tiempo me va a tocar pagarle, yo no tengo dinero para devolver ese dinero, o es que siempre voy y es la misma persona dando la misma capacitación y pues me da pereza ir. Entonces creo que esa falta o esa resistencia que también los empleados en ocasiones tienen, pues afecta también ese desarrollo de la organización, ¿sí? Por lo mismo, o porque les da miedo asumir nuevos roles. Sí, a veces dicen, no, bueno, hay un plan de sucesión para tal posición. Dicen, no soy capaz, mejor me quedo acá porque ya estoy en mi zona de confort, prefiero no arriesgarme porque, y qué tal que no me vaya bien y mejor me saquen. Entonces, creo que esa falta de confianza también en la capacidad de cada empleado juega un papel importante en la organización.
Sí, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, si vemos el desarrollo del empleado como un gasto y no como una inversión, ahí es donde tenemos que hacer el cambio de pensamiento estratégico realmente, porque yo puedo invertir en el desarrollo de un empleado para que este mismo empleado posteriormente genere esas capacitaciones y ese desarrollo en cascada. Entonces, pues sí estoy haciendo una inversión, pero versus a cuántas personas voy a dedicarle ese tiempo más adelante. No, y es claro que esos procesos de mentoring funcionan perfecto. Capacito a una persona que tenga toda la disposición para aprender y para enseñar, y los resultados son mucho más valiosos. Totalmente de acuerdo. Talento humano tiene unas bases estratégicas y esto funciona creo que en todas las organizaciones, pequeñas, medianas, grandes, y es esa primera etapa, si lo queremos llamar, el primer proceso, que es reclutamiento y selección. Creo que desde el momento que seleccionamos personas, que hacemos todo el proceso de reclutamiento, lo más importante es uno, conocer muy bien la cultura de la organización. Cuando uno conoce esa cultura, sabe qué persona se va a adaptar o no a esa organización, y por eso un psicólogo es clave en esto. Yo logro entender la cultura, logro conocer esos candidatos en un proceso, en una entrevista estructurada por competencias. Puedo validar qué competencias sirven para desempeñar este cargo y contrato a las personas idóneas para desempeñar una actividad. Este proceso es súper importante y creo que ahí juega un papel importante, y es el contrato psicológico. Yo no puedo generar expectativas en un trabajador y después decirle, mira, te voy a dar estos beneficios, pero mañana decirle, no, ya no los tienes. Entonces creo que, y yo sí lo cuento acá desde mi experiencia personal, creo que a veces me voy muy por debajo de los beneficios para que la expectativa no sea tan alta y poder poco a poco entregar los beneficios que le puedo entregar como organización, y no de pronto tener unas expectativas demasiado altas que con el tiempo pues no se cumplan, y eso afecta el contrato psicológico. Tú has tocado algo muy importante en estos procesos de selección frente al contrato psicológico. Esas expectativas que se generan por parte del colaborador hacia la organización y viceversa entran a jugar un papel bien importante. ¿Por qué? Porque cuando no se cumplen esas expectativas se va a ver reflejado en un bajo desempeño, en una baja productividad, y en últimas, pues cuando se hace la evaluación de desempeño, pues no va a ser la mejor para el colaborador. En ese orden de ideas, desde el proceso de selección, tenemos que ser muy claros frente a lo que nosotros como organización realmente le podemos ofrecer a las personas. ¿Para qué? Pues para que no se nos presenten tanta explotación, porque muchas veces, lamentablemente por el afán de querer cubrir vacantes, pues se hacen procesos de una manera no tan correcta, y eso implica que va a haber rotación, ¿sí? Si la empresa no se da cuenta de esas rotaciones tan altas, pues también va a ser una carga para la organización, porque eso implica que es esperar a que se ajuste el colaborador. Se fue el colaborador, vuelve y hace selección, vuelve todo el proceso, en términos económicos y de tiempos para la organización, es muy alto. Y mira que es muy importante lo que dices frente a la evaluación de desempeño. Esa evaluación de desempeño también tiene que ser objetiva, o sea, yo debo tener un indicador que realmente me permita medir esa conducta, y no el día de la evaluación yo digo, ay sí, perfecto todo, o cumple con todo, o sí, es aceptable en todo. Realmente ese proceso de evaluación de desempeño también las empresas tienen que revisarlo como un proceso de mejora, donde el trabajador puede tener algunos aspectos por mejorar en sus competencias, en sus habilidades, pero no es que por eso los van a sacar, que es lo que piensan. Si me califican mal en la evaluación de desempeño, puede correr riesgo mi trabajo, ¿no? Realmente esa evaluación de desempeño tiene que ir pensada en eso, cómo yo puedo tener unos indicadores claros que midan mi comportamiento, y de esa manera pueda seguir mejorando, ¿sí? Y eso va de la mano con la formación. Con esas características, ajá, ¿sí? Porque la evaluación, primero debe haber una cultura en la organización que permita que la evaluación sea algo normal, un proceso permanente y de mejora continua. Pero además de ello es ver también y tener la oportunidad de
¿qué le falta a mi colaborador También. para poder desempeñarse mejor y desarrollar mejor sus tareas, que está relacionado con el la siguiente formación, punto? claro. Exactamente. Y es que cuando yo puedo tener unos resultados objetivos y ciertos en la evaluación de desempeño, puedo hacer un plan de desarrollo y formación con el trabajador. Puedo realmente trabajar en esas competencias, pueden ser técnicas o habilidades blandas que permitan que él haga el trabajo mejor. Entonces se trata de eso. La evaluación de desempeño es lo que me permite a mí seguir mejorando desde mi talento a nivel de organización y no que con los resultados yo tome decisiones que hagan que tenga que despedir a las personas y con esto pues vuelvo a hacer un reproceso, un nuevo proceso de selección, de adaptación, de inducción, que en costos pues son mucho más altos para la organización. Por eso, digamos que el último punto que estamos viendo acá es la retención del talento. Cuando desde el inicio yo formo y capacito a mi personal, realmente trabajo en él, soy clara con las políticas y lo acompaño en ese proceso de mentoring, si lo queremos llamar de alguna manera, pues la persona realmente va a querer trabajar en la empresa y se va a poner la camiseta mal llamada. Me pongo la camiseta porque realmente amo mi trabajo, amo lo que hago y me gusta estar acá y realmente lo hago porque esto me va a permitir seguir desarrollándome como persona y como profesional. Entonces creo que el retener talento es... y si lo hacemos bien desde el proceso de selección, voy a tener personas idóneas que tengo que retener porque realmente aportan a la organización. Así es. Pero acá algo bien importante y es que en talento humano debemos tener súper claro y es todo el marco normativo. Creo que es la estrategia mayor y esto nos ayuda a contener, a minimizar, a trabajar realmente desde la gente cumpliendo con la normatividad. Y a mí este tema me apasiona porque creo que las leyes están hechas para cumplirlas, ¿sí? O sea, para mí a veces decimos que Colombia es un país que protege mucho al trabajador, pero pues en esta relación, como cualquier otra relación, hay una parte mucho más vulnerable, en este caso son los trabajadores. Si bien hay unas reglas claras y unas leyes claras, creo que como trabajadores también tenemos que ser conscientes que no podemos abusar de esa ley. Entonces, esa justa medida entre el deber ser y el trabajar bien es lo que va a permitir que esta nueva reforma, la ley 2466 del 2025, permita que el trabajo sea un trabajo decente, un trabajo donde las personas se sientan a gusto y tengan todas las condiciones para poder desarrollarse bien. Acá hablan mucho de cómo todos los contratos se tienen que volver formales, como ejemplo lo que hemos escuchado por muchos lugares de Rappi, de las demandas y demás, se vuelve un trabajo formal donde las personas van a tener prestaciones sociales y el derecho al trabajo que pues es uno de los derechos fundamentales que están en la Constitución. La prevención a la discriminación, porque a veces cometemos, creo que el error de que si una persona tiene una condición de salud decimos, no me sirve para que desempeñe un trabajo. Entonces, acá es donde, si no la pongo en riesgo y puede desarrollar su función perfectamente, cumple y sigue el proceso común y corriente. Si de pronto yo veo que esta persona está en riesgo, bueno, como que digo, ¿a qué otro trabajo puede aplicar sin necesidad de hacer discriminación? La violencia y el acoso laboral. Esto pasa mucho en las organizaciones y creo que es un tema demasiado sensible. Y es que esta ley es mucho más fuerte en todo lo de acoso laboral. Antes hablábamos en la ley 1010 que el acoso laboral eran conductas repetitivas, pero ahora hablamos de que acoso laboral es una sola conducta donde yo maltrate a una persona y frente a eso hay que hacer un alto y decir, venga, o sea, no está bien, o sea, a las personas se respetan y si yo no quiero trabajar con alguien, pues habrán otras salidas, pero el acoso laboral no se puede permitir en las organizaciones. Por eso creo que talento humano, y creo que es una de las materias que vemos en psicología organizacional, habla de derecho laboral. Cómo sí. Yo fortalezco a la organización desde la gente, respetando estos derechos y estos deberes que debemos tener como cualquier organización. Sí, está estos mecanismos de atención, por eso ahora, y no han hablado mucho, el Ministerio de Trabajo va a empezar a hacer visitas, sin avisar, visitas donde voy, digo, bueno, déjeme ver los protocolos, el protocolo de desconexión laboral, que también es una ley que salió hace un año, un poco más, donde dicen, bueno, usted tiene derecho a trabajar, usted tiene sus horas laborales, pero después de ese horario laboral,
desconéctese, ya es tiempo para familia. Y va muy de la mano con la reducción de horarios. Si ya ahorita estamos a 44 horas, 15 de julio del 2026 pasamos a 42, y el objetivo de esta ley es precisamente eso. Usted, claro, es trabajador, tiene unas obligaciones, pero también tiene una familia, y frente a esa familia también tiene que trabajar. Además, porque si lo vamos un poquito más allá del tema de psicología, todas las familias necesitan esa estructura y ese acompañamiento. Pero además está relacionado con un tema que se trabaja también, y es el riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, lo que vemos de lo que es el balance trabajo-familia, cómo buscamos ese equilibrio entre esos dos elementos, que a veces es muy complicado, porque lamentablemente las personas llegan a seguir trabajando en sus hogares, ¿sí? Porque no hay tiempo, pero también tenemos que ver desde el otro lado qué recursos la organización nos brinda para poder potenciar esos espacios en donde el equilibrio entre vida, trabajo, ¿cierto?, realmente exista, porque digamos que uno a veces piensa así, en la teoría se ve bonito, pero ¿cómo se da en la realidad? ¿Sí? Yo que estoy viendo en este momento, pues muchas organizaciones están propendiendo precisamente por brindarles esas herramientas a sus colaboradores, un trabajo un poco más flexible, trabajos híbridos, que permiten también un manejo diferente de los espacios en que las personas pueden ejecutar sus tareas. Sin embargo, pues como todo tiene sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas, no todo el mundo sirve para trabajar en casa, entonces es un tema de disciplina y ahí es un poco más complejo, pero creo que definitivamente sí el marco normativo es importante, y como tú lo decías anteriormente, pues es una de las asignaturas que nosotros vemos en la especialización, que pues no vamos a salir como abogados claramente, pero que sí nos brinda unos elementos bien interesantes para que como psicólogos podamos conocer la ley y estar en el marco de la ley. Y es que tenemos que entenderla realmente, o sea, no podemos desconocer la ley y decir, sí soy psicólogo y no conozco nada de derecho, porque pues creo que no, somos profesionales y frente a eso tenemos que actuar. Entonces, y mira que va muy de la mano con estas nuevas prácticas que están asumiendo o están adoptando las organizaciones con bienestar, porque a veces llamamos o mal llamamos, por decirlo de alguna manera, bienestar con las actividades lúdicas, ¿no? Y bienestar es preocuparse por el trabajador, es brindarle alternativas, es entender cuando tengan una situación personal, es acompañarlo, es estar ahí presente, que no es le vamos a arreglar la vida personal, pero que el trabajador pueda entender que estamos ahí apoyándolo de alguna manera. Creo que bienestar va más asociado a poder dar esa calidad de vida trabajo, vida familia, que permita desarrollarse y estar tranquilos. Creo que eso es bienestar, realmente bienestar va más allá de una actividad lúdica, va más allá de una celebración de cumpleaños, va más allá de la fiesta ahorita de fin de año, o sea, va mucho más allá de eso. Va realmente por preocuparse por el talento, respetarlo, darle su lugar y permitir que se desarrolle en cualquier organización. Y acá es donde hablamos de los psicólogos organizacionales, ¿no? O sea, creo que sí, somos líderes de cambio. Bueno, este es uno de los temas que más me apasionan a mí, definitivamente. Yo considero que los procesos de cambio en las organizaciones son permanentes, y nosotros como psicólogos debemos ser capaces de apoyar esa transformación. Si bien es cierto, existen resistencias en las organizaciones, también tenemos que indudablemente ayudar al proceso, ¿cierto?, de la mejor manera, entendiendo por qué las personas están resistiendo. La resistencia no es mala, hay que saberla manejar, ¿sí? Hay que saber llevar a la gente, explicarles, porque cuando nosotros hablamos de un psicólogo organizacional como en un proceso de cambio, también tenemos que reconocer que estamos trabajando con personas y las tenemos que involucrar en este proceso para que lo entiendan. Si uno no entiende el proceso, pues va a ser muy difícil que lo pueda aceptar.
y esa gestión del cambio es parte de las personas, así es. O sea, cuando tú no logras explicarle a las personas por qué se da el cambio, cómo pueden aportar, cómo se integran en ese cambio, ¿sí? Y cómo hacen parte realmente de ese desarrollo para obtener mejores resultados, pues difícilmente lo van a lograr. O sea, las personas en esa resistencia, cuando no logran entender el aporte que va a tener ese cambio, pueden acabar cualquier organización, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que todo cambio tiene un inicio y un fin, ¿cierto? Y que para que llegue a su fin, pues también debe haber una comunicación supremamente clara con los trabajadores. Hay que ser honestos y sinceros, transparentes en todo el proceso, ¿sí? Además, al principio decía, es una de las cosas que más me gustan porque pues es también uno de los módulos que nosotros vemos en la especialización. Sí, es cierto, y es entender cómo puedo mover, realmente es eso, cómo puedo mover a las personas, cómo puedo trabajar desde su talento, entendiendo la ley, sabiendo cómo le explico a la persona el por qué hay que cumplir una u otra ley, el por qué esto aporta a la estrategia y cómo la fortalece, porque la cultura se puede adaptar frente a ese cambio y esas situaciones, ejemplo COVID. O sea, creo que esto fue un cambio grandísimo y es lo que ha marcado los últimos años, este cambio de organizaciones, pero cómo logro enseñarles que son situaciones que se pueden presentar, pero que si vamos de la mano y trabajamos desde ellos mucho mejor, ¿sí? Proteger a los trabajadores, creo que no se trata de ponerse del lado de ellos, se trata de ser justos, equitativos y trabajar de la mano. Organización y trabajador tienen que trabajar de la mano, creo que van hacia el mismo lado. Unos a tener un ingreso económico por su empresa, por lo que han formado, otros porque necesitan un ingreso económico porque trabajan para eso, ¿sí? Porque viven de eso y porque es lo que les lleva a su familia cada día con su trabajo. Entonces, esos somos los psicólogos organizacionales, eso es lo que aprendemos y creo que es el proceso que tenemos y pues nada, muy agradecida por el espacio. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu ponencia, tu presentación. Nos gustaría saber si hay preguntas, pueden abrir sus micrófonos o poner la pregunta en el chat. Estamos atentas a responder.